No importa dónde fue la guerra, el conflicto, la realidad es que toda acción conlleva una reacción. Sucesos, narrado por Stephanie Barreat. Revolución norteamericana. Independencia de los Estados Unidos de América. Año 1763. Termina la Guerra de los 7 Años, donde Gran Bretaña vence a España y a Francia en la lucha por la posesión de las tierras norteamericanas. Aunque se llevaron la victoria y el reconocimiento como la potencia más grande del momento, entraron en una crisis financiera como resultado de invertir todos sus fondos en gastos militares. Es entonces que el Parlamento británico decide tomar nuevas medidas exigiendo impuestos más elevados a los ya existentes y nuevos impuestos a las 13 colonias, para que mediante estos se mantenga al ejército británico que ocupaba Norteamérica. Esto genera el descontento de los colonos norteamericanos, ya que aportaban riquezas e impuestos a la metrópolis, pero no tenían los medios para decidir sobre dichos impuestos, por lo que se sentían marginados y no representados. Año 1765. El Parlamento británico aprobó la Ley del Sello, la cual sería la primera de varias leyes impuestas a las colonias para sacarles su dinero, generando a lo largo del territorio norteamericano boicots y levantamientos en contra de estas leyes, las cuales la mayoría de los colonos se niegan a pagar. Bajo estas circunstancias nace una organización clandestina de rebeldes a la corona, quienes se nombran Hijos de la Libertad. Estos se convierten en figuras importantes para el comienzo y desarrollo de la libertad de las 13 colonias. Surge una frase que marcará el inicio de la revolución: No taxation without representation. No pagaremos impuestos si no nos sentimos representados. A finales de este mismo año, se reunieron 9 representantes de las 13 colonias y lograron que la medida de los timbres fuera derogada. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Los colonos querían al Imperio Británico fuera de sus tierras. Año 1770. Un grupo de manifestantes colonos protestaba en contra de la subida de las tasas por parte del Imperio Británico. Esto generó una pelea entre los soldados de la corona y los ciudadanos que protestaban, dejando como resultado la muerte de 5 colonos y 6 heridos por mano de los soldados del imperio. Este acto fue reconocido en todo el territorio de las 13 colonias como la masacre de Boston para propósitos de propaganda, pues argumentaron que la importancia no radicaba en el pequeño número de víctimas, sino en el hecho de la participación de la clase trabajadora estadounidense en un acto revolucionario. Año 1773. El Parlamento inglés aprobó la Ley del Té, que otorgaba a la Compañía Británica de las Indias Orientales el monopolio de la venta de ese producto en las colonias, además que desembarcaran los cargamentos de té sin que pagaran impuestos. Los colonos reaccionaron de inmediato tomando los barcos que llegaron y tirando toda la mercancía de té al mar. Para el imperio, este acto fue considerado como una ofensa al orgullo inglés y decidieron aislar la colonia rebelde como castigo. Sin embargo, en solidaridad y como símbolo de alianza, el resto de colonias establecieron un boicot a los productos ingleses y crearon un ejército continental para enfrentar a las tropas del rey. Los ingleses, desesperados, llevaron refuerzos alemanes para contener a los rebeldes y preservar sus mercancías, pero esto solo provocó aún más a los colonos. Año 1775. Tras una década de conflictos y batallas entre el Gran Imperio y las 13 colonias, y a pesar de la negativa de estos últimos en mantener la corona británica, la realidad es que nada se había resuelto y Gran Bretaña seguía teniendo el control de los norteamericanos. En junio se llevó a cabo en Boston la batalla de Bunker Hill, la cual, a pesar de la victoria de las fuerzas británicas, los norteamericanos demuestran que estaban decididos a presentar una batalla campal. En octubre se genera el primer Congreso Continental, una asamblea que congrega a los delegados de las 13 colonias. Para ese momento, no todos los delegados estaban de acuerdo en romper lazos con el rey, pero la guerra por la independencia era inminente y ya venía en camino. Año 1776. En vista de tanta sangre derramada hasta ese año,
y de la innegable insatisfacción de los norteamericanos con respecto a la monarquía británica, las 13 colonias se unen y generan el Segundo Congreso Continental, aprobando el 4 de julio, por unanimidad, la reconocida Declaración de Independencia, la cual vendría a ser el acta de notificación de guerra al Imperio Británico por la separación de los norteamericanos a su corona. Esta acta es reproducida y llevada a cada rincón de las 13 colonias, con la finalidad de mostrar al pueblo que la libertad es su derecho y que luchar por ella es su deber. We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. Luego de la Declaración de Independencia, los británicos comprendieron que no se trataba de una simple rebelión de colonos, sino de una guerra. Entonces decidieron adoptar por estrategia concentrar sus fuerzas en Nueva York, cuya población se presumía más favorable a la corona. El plan del imperio era aislar Nueva Inglaterra de los otros rebeldes y derrotar al ejército norteamericano en una batalla decisiva. La Armada Británica era la mayor del mundo en ese momento. Su ejército era una fuerza profesional bien entrenada. Para enfrentarse a ese poder militar, los rebeldes tenían que empezar de la nada. A pesar de la desventaja de los colonos, lograron resistir durante años los ataques del Imperio Británico. Año 1777. Se da lugar la Batalla de Saratoga, donde el Imperio Británico decide separar sus tropas en 3 grupos para tratar de abarcar la mayor cantidad de territorio posible. Sin embargo, uno de estos grupos, que ingresó por Canadá, queda rodeado ante la milicia rebelde de Norteamérica que los superan en número, tomando a los soldados británicos sobrevivientes como prisioneros. Esta victoria afianzó la posibilidad de triunfo de las milicias ciudadanas sobre un ejército de línea, lo que precipitó el apoyo de Francia y del Imperio Español. Año 1778. Francia firma alianza con los rebeldes colonos en la lucha contra el Imperio Británico, proveyéndoles municiones, soldados y fuerzas navales. Por otro lado, España también mostraba apoyo a los colonos, proporcionándoles dinero, armas y municiones, pero privándose de participar militarmente por temor a las consecuencias de un conflicto armado. Inicialmente, la ayuda española fue limitada y más interesada en obtener las metas territoriales fijadas que en favorecer la independencia de las 13 colonias. Año 1779. Los puertos atlánticos franceses se encuentran bloqueados por las tropas marítimas británicas. Francia y España firman un acuerdo secreto llamado Tratado de Aranjuez, donde Francia prometía a España ayudarla en la recuperación de varias tierras que habían perdido, entre ellas Gibraltar, que estaba ocupada por el Imperio inglés, a cambio de aliarse con los franceses en la guerra contra Gran Bretaña. Esto provocó que los británicos tuvieran que desviar las tropas destinadas en un principio a las colonias desde los puertos atlánticos franceses hasta Gibraltar, logrando con esto la liberación del puerto francés por el cual enviaron refuerzos a Norteamérica. Año 1780. Holanda también se integra en la ayuda de los colonos por su liberación de la corona. No aportaron tropas, pero sí provisiones, armas, vestimenta, divisas y algunos buques de guerra. Año 1781. Termina la batalla de Yorktown con el retroceso de las tropas británicas, marcando la victoria de los norteamericanos y el final de una larga guerra por su independencia. Año 1783. El 3 de septiembre se firma el Tratado de Versalles, donde Inglaterra reconoce la independencia del ahora naciente país, los Estados Unidos de América, poniendo fin a las hostilidades y consumando la Revolución estadounidense. De esta revolución nació en el espíritu de uno de los combatientes franceses la llama de la lucha por los derechos ciudadanos, quien reconoció en la Revolución norteamericana el comienzo de una nueva era. Esa llama libertadora se extendió por toda Francia y formó parte de una nueva revolución. Existe un motivo y una razón de ser para todo, pero ¿la razón justifica los medios? Sucesos, narrado por Stephanie Barriat.